Bueno, muy buenas tardes, días, noches, depende de la hora en la que nos estén viendo. Desde el Instituto Juan Carlos Escanone de la Universidad de San Isidro, en colaboración con la Universidad Católica Silva Enríquez, del hermano país de Chile, vamos a dar inicio a este ciclo de escuchas interdisciplinarias. Este ciclo va a contar de 5 encuentros, lo inauguramos hoy, que es 17 de mayo, vamos a tener un próximo 7 de junio, 15 de julio, 19 de agosto, 16 de septiembre. Nuestra primer propuesta de hoy, atravesando la cordillera a pesar de la virtualidad y con el corazón puesto en el proyecto constituyente chileno también, tiene el siguiente título: Interdisciplina, tensiones, desafíos y experiencias. Nos van a acompañar nuestro querido amigo Víctor, la doctora Ana Zagari y nuestro amigo y rector Enrique del Percio. Así que le voy a pasar la palabra a nuestro moderador desde Chile. Un abrazo desde la cordillera. Muchas gracias, Estefanía. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan en esta primera sesión del ciclo Escuchas Interdisciplinares. Quisiera saludarlos a todos y a todas con mucho afecto y también agradecerles su participación. Hemos organizado este espacio de discusión y de conversación en torno a distintos temas. Comenzamos ya con mucho entusiasmo. Vamos a tener distintas temáticas. Vamos a abordar en nuestros próximos encuentros temáticas sobre la ecoteología. También planeamos una sesión en torno al tema de ciudadanía, democracia y educación. También en relación a la perspectiva de la filosofía de la historia, para entender un poco la crisis y en todas sus dimensiones. Y por último también una sesión dedicada a juventud, protagonismo y participación en el mundo de la política, en el mundo de las comunidades eclesiales, ¿no? Y como ya señalaba Estefanía, nuestra primera sesión, que tiene por título Interdisciplina, Tensiones, Desafíos y Experiencias, quiere en el fondo generar como el marco, dar un marco a este ciclo, en dos perspectivas. Yo diría una primera en relación a la disposición a escucharnos, aunque suene algo tan básico, pero es muy relevante para lo que quisiéramos instalar a partir de este ciclo. Una escucha que tiene como punto de partida nuestras propias experiencias y también en el sentido de ir un poco más allá de esta constatación ya casi como lugar común de la fragmentación del saber, de la compartimentación de los conocimientos y también de la velocidad con que ocurren los procesos sociales respecto de la más lenta reacción que tienen a veces nuestras instituciones para poder abordar esos fenómenos, ¿no? Y por otro lado también poner en perspectiva de la misión que tienen nuestros institutos que están detrás de esta actividad, tanto el Instituto Escanone de la Universidad de San Isidro como el Instituto de Filosofía y el Instituto de Teología de la Universidad Católica del Maule, que tienen detrás también esa intención de querer promover un diálogo desde la disciplina en relación con los otros ámbitos del saber que se generan en nuestras casas de estudio, en particular en relación a la fe y a la cultura, a la misión evangelizadora desde la academia, que ya tienen en ese sentido un ámbito problemático desde la perspectiva de lo que es dialogar entre disciplinas. Y en ese sentido, bueno, más allá del nivel propiamente que es declarativo, quisiéramos mirar la experiencia, abrir la temática, que va a ser transversal a todos nuestros encuentros posteriores, y llegar, si es que se da, a las preguntas más de fondo que tienen que ver con lo metodológico y también las preguntas de fondo hacia cómo se constituye el saber mismo, ¿no? Y de ahí podemos llegar a la transdisciplina o incluso a los que hablan de postdisciplina. No sé si lleguemos tan lejos, pero
por lo menos vamos a plantear digamos, vamos a abrir un espacio de discusión que queremos que también oriente los encuentros posteriores. La modalidad va a ser, bueno, 15 minutos por expositor, luego vamos a tener un espacio de discusión, de preguntas, que pueden ser ingresadas a través del chat o también abriendo los micrófonos. Yo les quisiera pedir que pudieran silenciar sus micrófonos y activen su audio solo cuando van a hacer alguna intervención o van a conversar. Yo voy a indicar a los expositores cuando estén ya cercanos al tiempo para tener un orden, que su tiempo ya se ha ido acercando. Entonces, nosotros hemos planteado algunas preguntas. ¿Qué posición y valor le otorgan a la interdisciplina, a su praxis como investigador o como investigadora? ¿Qué experiencias relevantes han tenido en esa práctica? ¿Y qué desafíos actuales ven para la interdisciplina dada la situación actual general? Entonces quisiera presentar brevemente quienes nos van a acompañar en el panel. Ana Zagari, es profesora emérita de la Universidad de Salvador, Argentina, ex decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de El Salvador. Ella es licenciada y doctora en filosofía, docente e investigadora de la UBA, profesora invitada a las universidades nacionales y extranjeras como la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Autónoma Metropolitana de México, la Universidad Autónoma de Barcelona, entre otras. Es autora de varios libros y artículos de filosofía política latinoamericana. Entre ellos se cuenta de Muros y Puentes, Dialéctica de los conflictos contemporáneos, del año 2018, y otros textos más. Es directora y también jurado de tesis de posgrado, y en la actualidad en la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina y la Universidad Autónoma de Toluca en México. También nos acompaña Víctor Muñoz Tamaño, que es de la casa, digamos. Víctor es historiador, doctor en estudios latinoamericanos de la UNAM, director del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Juventud, el CISJU, de la Universidad Católica Silva Enríquez. Bueno, ha publicado también libros en el año 2016, Historia de la UDI, Generaciones y Cultura Política, de la Ediciones Universidad Alberto Hurtado. En el año 2011, Generaciones, Juventud Universitaria e Izquierdas Políticas en Chile y México, en la editorial conjunta de la Universidad de Chile con la UNAM. Y Rescatando el Asombro, Historia de la Agrupación Cultural Universitaria, editorial Calabaza del Diablo del año 2006. Le agradecemos también a Víctor que esté aquí con nosotros. Y por último, Enrique del Percio, rector de la Universidad de San Isidro, profesor de Sociología y de Epistemología en la Universidad de Buenos Aires. Dicta actualmente cursos de maestría y doctorado en universidades de América y Europa, y fue investigador invitado en la Universidad de Londres y en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati del País Vasco. Enrique del Percio ya es también amigo, colaborador y, digamos, con mucha trayectoria de colaboración entre las universidades, y quisiera darle a él la palabra para que haga un saludo y también, conjunto con eso, de inicio entonces al panel de intervenciones para ya comenzar a entrar al tema. Enrique. Muchísimas gracias, querido Rodrigo, y realmente es un gustazo enorme en lo personal y también en lo institucional para la Universidad de San Isidro poder empezar esta colaboración con la Católica Silva Enríquez, con quienes ya veníamos trabajando desde otros espacios desde hace mucho tiempo. Y particularmente dentro de la Universidad de San Isidro, para el Instituto Juan Carlos Escanone, participar de esto es realmente un gusto. Uno de los propósitos justamente del Instituto Juan Carlos Escanone es continuar con el legado de Cachito, como lo conocimos nosotros, a quien fuera el primer filósofo citado por un papa en 2000 años de historia no europeo, lo cual nos habla un poquito del eurocentrismo de la Iglesia, entre otras cosas, pero nos habla también de este Escanone que supo poner siempre en diálogo la teología, la filosofía, las ciencias sociales. Así que realmente para mí es un gusto y en lo personal un honor compartir panel
con nuestra querida maestra y Ana, de quien no somos discípulos porque ella no le gusta ni hablar de disciplina, pero si no podríamos decir que sí, de alguna manera lo somos, y también con el querido Víctor, con quien yo te venía conociendo a partir de tus textos y a partir de otros comentarios acerca tuyo, y para mí es un gustazo hoy poder compartir con vos, querido Víctor, este momento y este panel. Vamos entonces ya directamente al grano, a este primer encuentro de una serie de 5 por este año, y que además, sin duda alguna, como dirían, ¿se acuerdan la escena final de Casablanca, ¿no? Cuando le decía Humphrey Bogart, le dice al otro, yo creo que este es el inicio de una bella amistad. Sin duda este es el inicio de una bella amistad entre el Instituto Scannone y el Instituto de Estudios de Filosofía y de Teología que dirige Rodrigo allá en la Silva Enríquez. Bien, quiero arrancar con una anécdota de quien fuera también un entrañable maestro de prácticamente de toda mi generación de la sociología jurídica en la Argentina, que fue Juan Carlos Agulla. Resulta que Agulla, cuando a inicios de los años 50, en la Argentina todavía no estaba la carrera de sociología, surgió en el 57, no había muchos lugares donde donde profundizar en estudios sociológicos. Acá y se va a España. En España se hace muy amigo de su maestro, Ortega y Gasset. Y en un momento Ortega le dice: mire, don Juan Carlos, usted ya aquí en España prácticamente no tiene más dónde ir a estudiar sociología, ya después de unos años estudió con todos los... le quedan entonces ahora dos caminos. O se va a estudiar sociometría en los Estados Unidos, donde va a hacer dinero, porque después se va a poner una consultora, va a salir sabiendo hacer encuestas y demás, podía ir a Palo Alto, era la posibilidad, o estudia sociología en serio, es decir, estudia filosofía. Y en ese caso le recomiendo que vaya a Alemania, ¿no? Y Ortega era profesor, y ahí entonces Agulla se va a Heidelberg, a Freiburg, y ahí lo tiene a Heidegger de profesor, lo tiene... Y una vez, charlando entonces Agulla con Gadamer, le dice a Gadamer, entre esta cuestión del debate suyo con Heidegger, hay algo que a mí se me escapa. Entiendo, sí, pero siento que hay algo... Y Gadamer le dice, claro, porque en última instancia estamos discutiendo de teología. Si usted quiere saber filosofía de verdad, tiene que ir a estudiar teología. Entonces, Agulla se fue a Colonia, Alemania, ¿no? A estudiar, ahí estaba Romano Guardini y todos estos. Aclaro que Agulla era agnóstico. Y Agulla era cordobés. Les cuento a los amigos y amigas chilenos que un agnóstico cordobés es mucho más agnóstico que un agnóstico de otro lado, porque la iglesia cordobesa, sobre todo en esas épocas, era mucho más conservadora de la iglesia de otro tiempo, ¿no? Entonces ustedes saben que los niveles de agnosticismo, o como en el caso de Chile, de ateísmo, no casualmente Chile es el país más ateo del mundo. Bueno, esto con más proporción de ateo tiene que ver también, dime qué iglesia tienes y te diré qué feligresía también tienes o qué nivel de agnosticismo y de ateísmo tienes. Bueno, la cuestión es que Agulla entonces se va a estudiar siendo agnóstico, se va a estudiar teología a Colonia. Y ahí él advierte que en realidad lo que estaba estudiando era teología básicamente católica y también protestante, pero siempre dentro del cristianismo. Y entonces se va casi un año a la India a estudiar budismo e hinduismo. Claro, Agulla tenía una matriz weberiana. Entonces esa matriz weberiana, podríamos sintetizar a ver con una frase que nunca dijo, pero podría haberla dicho: dime qué culto tenías y te diré qué cultura tienes, ¿no? Entonces esto Agulla entendía perfectamente la cuestión. Y siempre nos insistía a nosotros que uno de los grandes problemas de América Latina era que nuestros científicos sociales dialogan poco con la filosofía y nada con la teología, que nuestros filósofos casi no dialogan ni con las ciencias sociales ni con la teología, y que los teólogos dialogan un poquito con la filosofía y nada con las ciencias sociales. Esto, que en buena medida es así,
en América Latina es un poco quebrado por la tradición de lo que de alguna manera podemos englobar en la tradición de lo que es el paradigma de la liberación. Ustedes desde la Silva Enríquez hicieron hace poco un homenaje excelente, les recomiendo a quienes no lo han visto que lo busquen en YouTube, por los 50 años del libro de Teología de la Liberación del Padre Gutiérrez, y donde justamente los expositores y la expositora comentaban cómo a partir de este paradigma empieza a haber un diálogo entre filosofía, teología y ciencias sociales. Y creo yo que es un diálogo, a mi juicio, en esa tradición que es la que estamos tratando de recuperar nosotros. Cuando digo nosotros, digo justamente esta actividad en conjunto entre la Universidad Silva Enríquez y la de San Isidro, más otros conjuntos y grupos que vienen trabajando en este sentido. Creo que tiene una riqueza particular, porque si bien en la vieja Europa toda la tradición weberiana plantea la necesidad de, para poder entender los procesos políticos, económicos, jurídicos, etcétera, poner siempre en diálogo las raíces teológicas, la filosofía. Sin embargo, hay un problema, y es que todos estos estudios de matriz, tanto weberiana, incluso me atrevo a decir también la otra corriente, la crítica marxista, tienen el problema de ese provincianismo, de esa falta total de universalidad propia del pensamiento europeo. En cambio, un pensamiento universal como el latinoamericano tiene la capacidad de ir más allá, de ir más allá. ¿Por qué? Bueno, por algo que está muy presente precisamente en ese paradigma de la liberación, y es asumir la universalidad, pero situadamente. Asumir la universalidad situadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Weber quiere explicar el capitalismo, Weber, como no es capaz de ver la cosa con universalidad, entonces Weber se queda en su quintita. Weber explica el capitalismo sin considerar, por ejemplo, el lugar que va a ocupar la mujer domesticada, es decir, hecha del domus, metida dentro de casa, ¿no? Y como elemento central de la fuerza reproductiva, tanto para generar carne de cañón que vayan a los ejércitos como para la industria y demás. Es capaz de entender el capitalismo diciendo que el capitalismo es la administración racional del trabajo formalmente libre y decir que a partir del siglo XV prácticamente desaparece la esclavitud en Europa, sin advertir que sin la esclavitud en América el capitalismo no existía. Más aún, es capaz, bueno, por supuesto, ni considera la piratería, es muy difícil entender el capitalismo anglosajón sin la piratería, pero además explica el capitalismo sin hablar casi de América. ¿Cómo haces para explicar el capitalismo sin la papa disecada, sin el algodón, sin el café y el té, que si bien no son originarios de América, aquí es donde se producen? Pero sobre todo, ¿cómo haces para explicar el capitalismo sin el oro, sin la plata, que van producto de ese trabajo esclavo? Bueno, él puede, entre comillas, explicar todo esto y queda muy conforme con su explicación, porque tiene ese problema tan pueblerino de los europeos, que no son capaces de tener un pensamiento universal. En cambio, la universalidad propia de un pensamiento, de un universal situado, es decir, que asume la universalidad pero situadamente, nos pone en una posición más interesante. ¿Y por qué? La universalidad situada sin duda se emparenta con la idea de perspectivismo, por ejemplo, estoy pensando concretamente en Karl Mannheim, ¿no? Sin duda se emparenta con esto, pero hay una diferencia sustancial. Si yo planteo perspectiva, primero me pongo yo, ¿no? ¿Se acuerdan? La perspectiva surge cuando el burgués, allá por el siglo XIV, ocupa ya un lugar más o menos importante en la sociedad y le dice al artista, pinta el mundo como yo lo veo, ¿no? Y el artista entonces inventa la perspectiva. Pero ¿qué pasa con la perspectiva? La perspectiva me permite ver el mundo hasta donde mi vista llega, pero no más allá. Si yo quiero enterarme, si yo quiero tener un conocimiento genuinamente universal, me tengo que enterar de lo que pasa así donde yo no veo. Y para enterarme de lo que pasa así donde yo no veo,
necesito escuchar a quien me cuente lo que está viendo en otro lugar. Particularmente necesito escuchar a la víctima, no por una cuestión ética ni porque sea políticamente correcto, ni porque a veces decir yo pienso desde la víctima es una frase talismán que puede lavar cualquier culpa. No, 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 no lo planteo desde ese lugar. Lo planteo desde otro lugar. Lo planteo desde el lugar de que nosotros tenemos un gran poeta nuestro que en la música de fondo de una película Evita, la música de fondo dice, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Porque es escuchando al otro y particularmente a la víctima que nos vamos a enterar, por ejemplo, de lo que implicó la esclavitud, de lo que implicó ser mujer, de lo que implicó todo esto que Weber no pudo escuchar. ¿Porque Weber era tonto? No. ¿Porque Weber era malo y quería ocultar el sufrimiento? No, era un tipo buenísimo. Simplemente que tenía el problema propio de toda filosofía particularista y de toda postura particularista. Entonces, cuando nosotros planteamos el universal situado, lo estamos planteando con esa apetencia de universalidad que es propia, por ejemplo, y no únicamente, pero sí, por ejemplo, de la filosofía latinoamericana en su vertiente del paradigma de la liberación. Ahora bien, y para ir cerrando con esto, ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos de esta necesidad de escucha diversa? ¿Estamos hablando de interdisciplina? Bueno, miren, aunque el título de este curso dice interdisciplina, yo voy a empezar a cuestionar esta misma idea de interdisciplina. A mí me pasó que hace tiempo atrás, cuando yo laboraba en Naciones Unidas, en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, coordinaba un programa de desarrollo humano y entonces tenía que poner en diálogo el desarrollo humano, yo decía, se entiende poniendo a dialogar gente que venga de la sociología, de la economía, de la filosofía, de la teología, ahí lo conocía Scannone justamente en esos tiempos, y la verdad que no había diálogo, había turismo cultural, por más que usábamos los mecanismos y los recursos que te enseñaban Naciones Unidas y que eso había poquito. ¿Vieron los famosos informes no inter, sino multidisciplinarios de los organismos internacionales? Como todos sabemos, los organismos internacionales son el opio de los pueblos, ¿no? Porque sirven para hacer que gente que podría decir o pensar cosas muy interesantes, tienen que buscar consensos y los consensos los buscas diciendo bobadas tales como estamos todos a favor del bien y en contra del mal y ese tipo de cosas. Bueno, estos son por lo general la mayor parte de los informes multidisciplinarios de los organismos internacionales, donde como nadie lee lo que otros produjeron, el ingeniero no lee lo que escribió el sociólogo, ni el otro lo que escribió el abogado, ni qué sé yo, pero todos dicen lo mismo que te dice a vos aquel que no leyó tus libros, pero que se te acerca en una reunión y dice, che, qué bueno tu libro, qué lindo, qué interesante. Luego te dicen así, vos sabés que porque no te has leído. Bueno, lo mismo es lo que pasa en ese tipo de ambiente, ¿no? La multidisciplina es un verso, la inter es otro verso. Una anécdota breve. Hace un tiempito me tocó, y en 2 minutos cierro, hace un tiempito me tocó coordinar, hace unos años, me tocó coordinar en un grupo por BIT, que cada tanto en nuestros países aparece el genio, la genia que dice vamos a acabar con la violencia y la inseguridad bajando la edad de imputabilidad de lo penal, porque entonces si metemos presos a los pies de 14 años se resuelve el problema. Bueno, reunión entre gente que venía de la sociología y gente que venía del derecho. Todos se miran con mucho respeto durante la reunión. Cuando terminamos, yo tengo la doble condición de estar en los dos lugares, mis amigues abogados me decían, mirá, la próxima trata de que la gente que venga de la sociología, si fuma, que fume de la buena y que no la mezcle con alcohol porque produce estragos, son inasibles, no concretan nada. Y los que venían de las ciencias sociales me decían, no hay abogados que sean menos cuadrados que estos, que puedan entender que no es la ley la que... Bueno, es decir, se hace turismo cultural. No creo en la interdisciplina, no creo en la multidisciplina, por razones que tengo nada más que 1 minuto, no voy a contar aquí porque tampoco creo en la transdisciplina para las ciencias sociales. Sí creo que
como explica Nicolescu, que es el que acuña el término, y como lo siguen, entre otros, Edgar Morin y demás. Creo que para otro tipo de ciencias puede andar bien. Para las ciencias sociales tengo mis dudas, entre otras cosas porque para que haya una disciplina tiene que haber un objeto. Y el objeto de la disciplina, nosotros no tenemos objeto. Tenemos sí un objeto desde el punto de vista formal, pero no tenemos un objeto desde el punto de vista material. Materialiter, como dirían los latinos, lo que tenemos es un campo. Y el campo, de por sí, el objeto es lo que metes en un portaobjeto, ¿no? Objectum, lo que está arrojado ahí delante. El campo es el lugar de la batalla. De hecho, la palabra campo, no conocemos su etimología, pero el primero que encontramos, la palabra escrita en Varrón, se refiere al campo de Marte. El campus no es el Lager, no es el lugar de la agricultura, es el espacio, es la palabra alemana Kampf, casi seguro, tiene la misma etimología que campo, ¿no? Es decir, es el conflicto, es esto. Por eso, como no creo ni en la inter, ni en la trans, ni en la multi, ni en la postdisciplina, ni esto, creo sí realmente y en serio en la indisciplina, asumiendo el concepto de indisciplina a partir del uso del prefijo in, por un lado en el sentido de que desde una disciplina nos metemos en la otra. Desde el derecho me meto en la sociología para hacer sociología jurídica, pero también meto la sociología dentro del derecho. Y al mismo tiempo niego aquellos aspectos de la episteme propia de cada una de estas disciplinas que impiden un diálogo fecundo entre ellas. Y ahí surge la importancia de la filosofía, como el lugar que, entre otras funciones de la filosofía, no la pienso ni como reina, ni como madre, ni como nada de esto, pero sí que una de las funciones que tiene es precisamente permitir un diálogo indisciplinario. Pero más allá de todo esto también, asumo la idea de indisciplina como la negación de aquella parte de los saberes canónicos y canonizados que nos dicen que solamente determinado tipo de saberes son los que son susceptibles de ser considerados como disciplinas y por lo tanto ser tomados con seriedad. Generalmente los que plantean esto son aquellos y aquellas que confunden el rigor académico con el rigor mortis de una disciplinariedad que no es capaz de asumir la complejidad de la vida, precisamente porque de tanto analizar ven las partes, pero no son capaces de ver ese cuerpo que está funcionando, de ver la cosa que anda en sí misma, ¿no? Entonces, frente a estas cosas, digamos, es muy fácil detectar a este, y con esto voy cerrando. ¿Viste cuando agarrás esos artículos científicos que es más divertido comerte un sándwich de arena que leer esos artículos que suelen empezar con dislates tales como el presente artículo tiene por objeto? Y vos decís, no, ¿cómo un artículo va a tener algo por objeto? El artículo no me miente, si me mentís ya de entrada no te creo nada después. Bueno, pero al pobre pibe le enseñan que tenés que escribir así la redacción, ¿no? Cuanto más aburrida mejor, y cuanto más citas a pie de página mejor, con lo cual el artículo científico se convierte en una casa de citas. Es decir, la prostitución del saber, la prostitución de la idea. No tengo nada contra las prostitutas, pero sí contra la prostitución de la idea, de las casas de citas que terminan siendo nuestros textos. Bueno, frente a todo esto, entonces creo realmente que la indisciplina que además nos lleva en este caso a plantear las ciencias sociales, la economía, el derecho en diálogo con la filosofía, en diálogo con los sustratos teológicos que siempre andan por ahí dando vueltas, creo que desde el punto de vista tanto metodológico como epistemológico es la única forma seria y rigurosa de pensar la complejidad en la cual estamos metidos mientras seguimos, como diría Nietzsche, bailando en los abismos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Voy entonces a dar ahora la palabra a Ana. Antes de eso, me han pedido que yo tuve un lapsus en la presentación en el Instituto de Filosofía, Ítalo de Bernardi, que es el coordinador del instituto, y también lo aprovecho a saludar a Carlos Ábrigo, coordinador del Instituto de Teología. Me han dicho que dije Católica del Maule. Trabajé muchos años ahí, ahora es Católica Silva Enrique, por si acaso. Bien, entonces, hecha esa aclaración, quisiera darle la palabra a Ana Zagari para que haga su presentación. Tiene unos 15 minutos también, Ana, por favor. Bueno, buenas tardes, noches, días, como decía Niña. Me salió un verso. Agradecer
a Rodrigo y en él a la Universidad Silva Enríquez, agradecer a mi amigo y compañero Enrique del Percio y con él a la Universidad de San Isidro. Y muy contenta de que en este día estemos dialogando con nuestros hermanos chilenos, más allá de que sé que hay muchos de otros lugares, por lo que ayer aconteció en Chile, que abre una esperanza, y yo creo que la esperanza no es solo una virtud teologal, sino también política. Y bueno, yo hago filosofía política, que es una especie de tautología, dado que la filosofía nació en la polis y que filosofía y política suponen una conjunción copulativa, así que no estoy haciendo ahí ninguna interdisciplina. Y aprovechando lo que Enrique ha desarrollado, yo me voy a centrar un poquito en el tema de la disciplina, pero recojo lo que plantea Enrique respecto de lo en relación a la doble característica de ese prefijo, ¿no? Que no es, pero que además está dentro. El tema de la disciplina, y si uno lo busca en el diccionario y mira el sustantivo disciplina, pero también el verbo disciplinar, supone una rigidez y una relación de poder y sometimiento. ¿Qué disciplinamos? ¿A quiénes disciplinamos? ¿Cuáles son los lugares del que dice qué es algo y del que tiene que aceptar eso que se dice? Más bien al contrario, me parece, y ahí me parece muy acertado el título de esta reunión, ¿no? Respecto de la escucha, más que una disciplina que supone siempre un rigor biopolítico, la escucha permite precisamente el diálogo, que sería una especie de sustitución de lo interdisciplinario por pensar el diálogo entre los saberes, los conoceres, las disciplinas, si ustedes quieren, las ciencias, la filosofía, la teología. Yo creo que cuando se habla de disciplina, se ha dejado de lado el concepto o la definición de ciencia, porque no toda disciplina es ciencia, es científica. También se deja de lado el concepto de saber, porque aparece como algo entre caótico, amplio e inacible. Y entonces disciplina, para quienes han hecho taxonomía del conocimiento, viene casi como anillo al dedo para establecer los cuadros y las categorías. Voy a contar una anécdota que tiene que ver con esto. Yo trabajaba en el Ministerio de Educación cuando salió la LES, que es nuestra Ley de Educación Superior, y por lo tanto también una serie de institutos e instituciones derivados de, y allí entre otros trabajos se establecieron taxonomías respecto de las ciencias, claro, con las llamadas duras, con perdón de la palabra, mucho problema no había, pero cuando se llega a las sociales, a las humanas y a la filosofía, el entonces secretario de Políticas Universitarias y muchos otros compañeros se encontraron con un problema, con un dilema. ¿Dónde meter a la filosofía? No se la podía dejar de lado, pero tampoco era disciplinarmente ubicable.
la ubicaron entre las ciencias humanas. Yo tuve peleas que me costaron por ahí el trabajo, pero bueno, eso ya es historia antigua, porque yo digo, la filosofía no es una ciencia humana, por varios motivos, entre otros porque no se dedica exclusivamente a preguntar qué es el hombre, en todo caso es una pregunta tardía del siglo XVIII, donde precisamente abre a las antropologías, a las llamadas ciencias humanas, esa pregunta, sino que es un saber que dentro de este cuadro fijo disciplinar aparece como inclasificable. Otra taxonomía, y a mí me afecta personalmente porque además de filosofía, yo me he formado en psicoanálisis y voy a hacer una pequeña deriva sobre esa cuestión, ha sido la taxonomía que Mario Bunge en su libro ya no solo clásico, sino dejado de lado, planteaba también con las ciencias. No había mayor problema, pero cuando llegaba al psicoanálisis lo ponía dentro de una columna que decía psicoanálisis y magia. Bien, para quienes estudiamos filosofía y nos dedicamos luego a la filosofía moderna y contemporánea, hay toda una deriva de un concepto que nos marcó y que ha hecho serie, que es, o una categoría, como ustedes quieran llamarle, la de sujeto. En Hegel fundamentalmente, pero lo podemos arrastrar a Descartes y a Kant también, esa categoría de sujeto es sujeto de la conciencia, es sujeto de un conocimiento claro y distinto. Kant se apioló, se dio cuenta de que hay aquello real, noúmeno, que es incognoscible, y entonces se dedicó a plantear un sujeto también ligado con esa deriva que comienza en Descartes, pero que en Hegel tiene en su versión de la filosofía de la historia un anclaje particular que creo yo a muchos nos indujo a pensar que la filosofía y la política hacen cópula, que es que el sujeto de la historia es el pueblo. De todos modos, dentro de esta trilogía, digamos, y hasta que la posmodernidad ha dado la fortaleza de esa categoría y ha propuesto su debilidad, creo que Hegel tiene una conciencia importante respecto de qué sea el sujeto, no ya el individuo, el pueblo. Pero antes de los posmodernos aparece el psicoanálisis, 1900, la interpretación de los sueños. ¿Qué pasa con la conciencia cuando el sueño, el chiste, el lapsus o el fallido se dicen? ¿Qué escucha Freud y qué escuchamos aquellos que hemos estudiado y estamos pensando que el psicoanálisis, si le ha llevado la peste a los Estados Unidos, algo de verdad descubrió y sigue manteniendo? ¿Qué es lo que aparece allí, ¿no? En ese, uy, no quise decir tal cosa porque más bien quería decir la otra, o en el sueño, o en el chiste, ¿no? El chiste al judío, al inmigrante, al negro, siempre
lo que no puede quizás decirse en serio por discriminación, por lo que fuere, se dice en chiste. Yo estoy formada en la filosofía y tardíamente, pero ya desde hace unas décadas, también en el psicoanálisis. Desde esa perspectiva, entonces, es que ambos saberes me posibilitan transitar entre ese sujeto de la historia, pero también saber que el sujeto es un sujeto del inconsciente, un sujeto que plantea la cuestión de la barra porque somos finitos, cosa que Hegel claramente supuso y dijo, y en esa finitud hay un encuentro entre la filosofía y la teoría psicoanalítica, no porque ambas se regodeen en la letalidad, sino porque en ambas está presente la cuestión del límite. Por eso yo me corro de la cuestión. ¿Te causa gracia algo, Rodrigo? Decímelo, porque sigo. Tengo No, porque tiempo. ahora que entra el psicoanálisis van a analizar mis lapsus. No. Estamos hablando de teoría. De No teoría. estamos en... No, porque Gracias, todo disculpa el la encuadre no está introducción. acá. ¿Sí? Lo que decía entonces es que más que desde mi experiencia encontrar entre la filosofía y la teoría psicoanalítica, encuentro una ampliación de saberes que me permiten usar categorías tales como la de sujeto o la de subjetividad desde esas dos vías que a veces son paralelas, a veces pueden cruzarse, a veces pueden incluso dar una cierta ambigüedad a ver. Pero yo creo que en nuestros pueblos, que todos son y somos mestizos, más allá de nuestra piel blanca o algún ojo azul que haya por ahí, creo en eso, en que hay muchas veces conjunciones copulativas, como decía antes, pero que si nos atenemos al concepto estrictamente de disciplina, se nos hace difícil ese que planteaba Enrique, ¿no? Porque tanto en la filosofía como en el psicoanálisis podemos pensar en miradas a veces antagónicas, a veces complementarias, muchas veces paralelas, y entonces queda en el trabajo de quien investiga, de quien pretende decir algo respecto de nuestro presente, ya que la filosofía trata siempre del presente y el psicoanálisis tiene al acto como su lugar de privilegio, establecer conexiones que no necesariamente sean inter. Ahora, dicho esto, en este momento de pandemia, ¿qué legitimidad tendríamos para decir que no hay una interdisciplina entre la infectología, la bacteriología, la clínica médica, el intensivismo, lo que ustedes quieran? Para mí esa es una cuestión no resuelta, solo que de lo que me quiero correr es de lo taxativo de las taxonomías
disciplinares, ¿no? Ahora, no siempre el problema se resuelve con una disciplina, pero también es cierto que muchas veces por corrernos de definiciones hegemónicas, por ejemplo, hombre, animal racional, inventamos que somos un ser biopsico, sociopolítico, y ahí terminamos de embarrarla, porque en esa especie de democratización de los componentes de la condición humana, quedamos un poco debilitados, tambaleando en el aire y a veces diciendo estupideces. Así que retomando, yo creo que este es un momento de mucha escucha, de mucho relanzamiento de interrogantes. Yo le decía a Enrique antes de empezar esta reunión que hace varios años, décadas diría yo, porque ni lo encuentro el artículo, había escrito un artículo sobre interdisciplinariedad, porque me parecía en ese momento que era coherente plantear la inter, pero ahora, bueno, estoy cuestionando el tema fundamental de lo disciplinar, ¿no? De los límites, de las fronteras, de los bordes, por inclusión o por exclusión, porque también los objetos han hecho desaparecer esos límites y el virus, que como dice un amigo nuestro, médico, Jorge Rachid, es invisible, intocable, pero que nos mata, hace que lo estemos pensando todo otra vez. Y pienso yo que lo teórico, sea desde la clínica médica o la bacteriología, desde la filosofía o desde el psicoanálisis, están puestos nuevamente en el desafío de ver si, como dice Nietzsche, dado que esta especie llamada humana fue la última en aparecer a la vida y en la vida, podría también ser una de las primeras en desaparecer, o por lo menos estar en la serie de la desaparición, sustantivo que para nosotros tiene una carga de letalidad muy fuerte, pero donde la letalidad no está solo puesta en Pinochet o en Videla o en Hitler, sino esa letalidad que es pulsión de muerte y que probablemente le gane Thanatos a Eros en esta manía de extractivismo, de acumulación de unos pocos, de no me importa nada si obtengo más riqueza, siembro más soja y talo más bosques, que tiene la misma lógica de lo que antes planteaba Enrique del Cerro Potosí, ¿no? Cómo pensar la modernidad sin América, pero también cómo pensar la modernidad sin sin esa relación de conquista y de sometimiento, que tampoco se puede cerrar en esos dos extremos, porque nuestra lengua, nuestra religión, nuestras posibilidades de pensar tienen también que ver con todas las derivas que se producen a partir de 1492 y que siguen en pugna, complementándose o negándose y volviendo a aparecer de otro modo. Yo por ahora termino con esto y agradezco nuevamente a quienes me han invitado. Y bueno, gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Es un aplauso simbólico.
Y ahora vamos entonces a dar la palabra a Víctor Muñoz Tamayo. Por favor, Víctor. Bueno, reiterar las gracias por la invitación y bueno, decir que cuando se me comunicó esta invitación se me planteó que la conversación iba a girar en torno a la interdisciplina y que uno podía partir un poco, en parte, contando algunos elementos de la propia, y la verdad es que sobre eso sí tengo bastantes cosas que les puedo señalar, ¿no? Porque de alguna manera hoy en día las personas eligen el tipo de trayectoria académica que hacen, y existen dos caminos bastante distintos, y no es que uno sea mejor que el otro, sino que son diferentes, ¿no? Aquella trayectoria académica que se hace dentro de una disciplina, en que puede ir estableciendo diálogos con otra, pero muy de formación interna, ¿no? El sujeto que hace la licenciatura en sociología, el magíster en sociología, el doctorado en sociología, y que después encuentra trabajo cuando ve el diario, y el diario dice, se pide a alguien que tenga la licenciatura en sociología, el magíster en sociología, el doctorado en sociología, que es algo muy bien mirado por todos aquellos que han hecho una trayectoria más o menos similar a esa. Eso pasa mucho. El caso mío, bueno, yo elegí el camino totalmente distinto, que es distinto, no creo que sea mejor ni peor, sino que es un camino que tuvo otro devenir, producto, creo yo, de la propia historia, ¿no? Del propio contexto en que yo me formé. ¿Ah? Los historiadores solemos historizar todo de alguna manera, y creo que no escapamos en eso al contar nuestra propia experiencia. O sea, yo estudié Historia en la Universidad de Chile, la licenciatura, entre los 17 años, el año 1992. Por lo tanto, era parte de una generación que vivió toda su vida en dictadura, que nació en dictadura cuando recién había... Yo nací a 9 meses del golpe, ¿ya? Mi madre siempre me contó que posiblemente había nacido incluso producto del golpe, ¿no? Porque mis padres entraron en una dinámica como de esconderse, ¿no? De cierta clandestinidad, y hasta ahí llegó el control de la natalidad. Entonces era una cosa, una carga, ¿no? Es decir, que la dictadura formaba tanto parte de tu vida que hasta tu propio nacimiento había tenido que ver con esa tragedia, ¿no? Pero claro, llegar a estudiar en los 90 era estudiar en un país llegar a estudiar historia en los 90, llegar a estudiar esa carrera en un país que estaba muy confundido, que venía saliendo de la dictadura, pero que se encuentra que su postdictadura tiene que ver con todas aquellas cosas que ya no son como antes y que no se sabe cómo nombrarlas, entonces se les nombra como post. ¿Ah? Nuestra postdictadura era postfordista, postkeynesiana, era media postmoderna, era todo lo que no sabemos hacia dónde va, eso se mezclaba con la dictadura. O sea, con la postdictadura. Porque muchos de nosotros en dictadura suponíamos que la dictadura iba a ser un paréntesis, entonces iba a acabar la dictadura y las cosas iban a cambiar en otro sentido. Y incluso que nuestro neoliberalismo era muy atado a la dictadura, entonces uno suponía que esa cosa iba a cambiar después, y nos dimos cuenta que el mundo estaba totalmente neoliberal después de que Pinochet sale del Poder Ejecutivo, pero no sale de la comandancia en jefe del ejército, ¿no? Entonces, era un momento de mucha confusión, y muchos de nosotros en la carrera sentíamos la necesidad de entender nuestra historia reciente. ¿Qué es lo que había pasado en esos 17 años? Incluso, ¿qué es lo que nos estaba pasando en ese momento de la transición? ¿No? Y claro, hacer muchas de nuestras tesis tenían que ver con eso. Y tenían que ser tremendamente justificadas en una carrera de historia bastante tradicional, en donde de estudiar historia, de estudiar ese pasado lejano que no era lo que tomaban los sociólogos, ¿no? Los sociólogos iban a ir a la cosa más inmediata, y nosotros teníamos que ir a lo más remoto. ¿Ah? Y muchos dijimos, no, nosotros queremos estudiar estas cuestiones que tienen que ver tan directamente con lo que nos está aconteciendo ahora, una suerte de historia reciente, con metodologías para la historia reciente, y íbamos a buscar esas metodologías caminando un poquito más a la Facultad de Ciencias Sociales,
y a tener clase con los sociólogos, con los antropólogos, pero para hacer historia. ¿Ah? Y teníamos que fundamentar eso, teníamos que tener un diálogo con nuestro profesor en ese sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera, mi trayectoria queda sellada con esas condicionantes, y así, bueno, termino después en un magíster en ciencias sociales y me voy luego a México a estudiar un doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM. Y claro, la elección de llegar a la UNAM tenía que ver con que a mí me interesaban los movimientos estudiantiles de la UNAM. ¿Ah? Me interesaba lo que yo había leído del 68 mexicano, ¿no? Lo que había escuchado recientemente de esa gran huelga en que los estudiantes habían estado 9 meses tomándose habiéndose tomado la universidad. Y otro suceso, ¿no? Y me interesaba compararlo con lo que había sucedido en Chile. ¿Ah? No porque se parecieran, sino porque eran tan tremendamente distintos, ¿no? Yo venía de una federación, o sea, de una universidad que tenía una federación de estudiantes que venía de durar 100 años, ¿ah? Que solo había sido interrumpida muy pocas veces. Pero la política se hacía desde la federación de estudiantes. Y con una lógica tremendamente institucionalista, ¿no? Chile, claro, un país donde el proyecto de Allende era un proyecto socialista por vía de las urnas, de toda una cosa. Uno de los partidos más institucionalistas de Chile era el Partido Comunista, ¿no? Entonces, claro, era como muy sui generis, ¿no? Entonces, cuando llegábamos los chilenos a la UNAM, solíamos tener mucha fama de institucionalista, ¿no? De un tipo de matriz de pensamiento, de lógica política, de organización que era muy, muy distinta a otros lados. Y algo de eso me fui dando cuenta que efectivamente existía, ¿no? O sea, los mexicanos cuando armaban una huelga, armaban un referente de asamblea para la huelga, y yo les decía, bueno, pero ustedes nunca han hecho federaciones, ¿no? Porque eso, hacer una federación de estudiantes, algo así como, para los mexicanos, era algo así como hacer un sindicato de estudiantes, y hacer un sindicato de estudiantes, eso lo dejaba como muy a la mano del PRI, ¿no? Del manejo que podía hacer el Partido de la Revolución Institucionalista. Entonces, los estudiantes más bien rehuían a eso y generaban esta instancia asambleísta en el momento. Entonces, a mí me interesó seguirle la pista a dos movimientos estudiantiles universitarios. Tengo a mi hija dando vueltas por acá atrás. Así que bueno, puede que escuchen algunas cosas. Dos movimientos universitarios, ¿ah? Uno de los años 80 y uno de los años 90, de fines de los 90, principios del 2000, que es esta mencionada huelga larga que yo les dije que tuvo 9 meses tomándose la UNAM para evitar el pago de las colegiaturas. Condiciones estudiantiles totalmente distintas a las que traíamos los estudiantes chilenos, ¿no? Que yo había estudiado con un crédito, ¿no? Uno se endeudaba con el Estado para poder estudiar. Entonces, claro, veía que los estudiantes mexicanos habían montado una huelga para que no les pusieran cuotas diferenciadas socioeconómicamente, que no les pusieran un arancel diferenciado, que era lo que Pinochet había hecho acá en el 77. ¿No? Porque luego se impuso el sistema de crédito. De hecho, el movimiento estudiantil, después del sistema de crédito, lo que luchaba era no por volver a la gratuidad de antes del 73, sino que luchaban por volver al 77, luchaban por volver al arancel diferenciado, ¿no? Porque bueno, cada movimiento construía su agravio en torno a las propias posibilidades, ¿no? de cómo se entendía la lucha en cada contexto, ¿no? No será sino hasta el 2011 que los estudiantes chilenos hablarán nuevamente de gratuidad. ¿Ah? Bueno, ¿y cómo estudiar eso, no? Claro, representaba ciertos desafíos y manejo de determinadas categorías que a mí me parecía que podían ser útiles. Y una de esas categorías era la categoría de generación. ¿Ah? ¿Por qué me era útil esa categoría? Porque a mí me parecía muy, muy interesante que en el caso de los mexicanos, el movimiento que se arma en los años 80 tenía como su referente aquel movimiento que había terminado de forma tan trágica en
masacre de las 3 culturas de Tlatelolco, ¿no? Entonces consideraba a ese 68 mexicano como el de padres ejemplares, ¿no? Pero en el momento en que las distintas corrientes del movimiento estudiantil representaban ese movimiento, se lo representaban de distinta manera, ¿no? Como que construían imágenes distintas de ese padre ejemplar, de acuerdo a la propia cultura política que cada grupo de la izquierda mexicana estaba desarrollando en ese momento. Entonces eran distintos 68, ¿no? Como que recreaban en la memoria diferentes 68 de acuerdo a la propia lucha que estaban dando en su momento. Entonces era una construcción de generación, no como algo que fuera dado, sino que era una construcción, una representación de los sujetos en la historia, una identidad en que se enfrentaban con imágenes de otros que estuvieron antes y de otros que venían después, ¿ya? Y por el contrario, los del movimiento 99 armaron una organización muy influenciada por el zapatismo del año 94 y muy crítico del devenir de esa generación del 80 y tanto, que fue la que se institucionaliza en determinados partidos políticos. Era el Partido de la Revolución Democrática, que fue el primer partido de López Obrador. Después López Obrador rompe con ese partido y arma Morena, ¿no? Pero claro, el movimiento de 90 y tanto era muy crítico de esa institucionalización. Entonces, para ellos, esa generación anterior eran padres no ejemplares, sino padres de los que había que distanciarse. Entonces, ahí había otra construcción de generación. Bueno, y ahí es como tengo que mi tutor, que en ese momento era cordobés, Horacio Crespo, me va guiando ahí en ciertas corrientes entre filosófica y sociológica, ¿no? Particularmente Mannheim, que arma su discusión sobre las generaciones, separándose de Ortega y Gasset, separándose de las corrientes de las que se había nutrido Ortega y Gasset, y eso me pilla en los estudios doctorales, leyendo filosofía, leyendo sociología. Horacio Crespo me manda a tomar un curso con Raquel Sosa, una gran profesora de la UNAM que era socióloga, pero que su doctorado había sido en historia, entonces que representaba la idea de lo interdisciplinario en un programa de estudios interdisciplinarios como era Estudios Latinoamericanos. Y Raquel Sosa tenía un curso que era algo así como los códigos de la violencia, ¿no? Yo digo, un curso de los códigos de la violencia, y le digo, Horacio Crespo, sabes que yo estoy estudiando política, ¿no? Y los movimientos estudiantiles, y ¿por qué voy a ir a tomar el curso de código de la violencia? Y Crespo me dice, no, te va a servir, créeme, anda con Raquel Sosa. Y Raquel Sosa, claro, me presenta la sociología histórica de Barrington Moore, ¿ah? Como una línea de estudios de los movimientos sociales desde la sociología, pero yendo a la historia, en el sentido que Barrington Moore escribe un mamotreto que se titula Injusticia, ¿no? En que la categoría central es justamente la injusticia, cómo se construye la idea de lo justo en los movimientos sociales, pero era un libro muy interesante en el sentido de que no partía con esta lógica de primero el marco teórico que explica la categoría y luego la aplica, ¿no? No era eso, sino que era el libro completo en el desarrollo. El libro completo era para la construcción de esa categoría desde el estudio histórico de las experiencias concretas, ¿ya? Y eso a mí me llamó mucho la atención, y bueno, terminé armando esa tesis doctoral de esa idea, ¿no? Yo me seguía sintiendo historiador, ¿no? Pero creía que lo que estaba desarrollando no hubiese sido posible desarrollar solo desde un límite estricto de lo disciplinario, sino de esta búsqueda, más allá de la frontera, ayudado por Horacio Crespo, digamos, que me facilitó mucho el trabajo en ese sentido, claro. Y bueno, yo finalmente eso lo termino armando como libro, llego a Santiago de Chile, a la editorial LOM, se lo paso a la secretaria y le digo, aquí hay algo para que vean si lo publican. Después me dicen que lo van a publicar, y esto avanza. En algún momento me pasan una maqueta de libro que va a la colección de ciencias sociales, y yo digo, ya, me parece bien. 3, 4 semanas después me llaman y me dicen, sabes que lo discutimos y como que no sabíamos dónde poner tu libro y lo vamos a poner en historia. Yo dije, bueno,
está bien, si yo no me quejo, ustedes publiquen donde lo quieran publicar, yo no me voy a sentir mal, es más, yo siento que soy historiador, así que si me publican en historia, está bien, ¿no? Eh, eh, y claro, bueno, en ese examen de grado con esa tesis, yo recuerdo que se armó un gran barullo, ¿verdad? Porque uno de los profesores invitados al dictamen era chileno, venía de historia, y a él le pareció importante establecer en el examen de calificación, establecer la frontera de lo que yo estaba haciendo respecto a la disciplina histórica, que era lo que él representaba como historiador de cepa, y él dijo en el examen algo así como, tú haces un trabajo de sociología, en ninguna parte declaras que es sociología. ¿Ah? Y eso lo dice en un contexto de un examen en estudio latinoamericano. Entonces se llama la tremenda discusión, porque si alguien le decía eso a los latinoamericanistas, eso saltaba de tu tesis de estudio latinoamericano, no te ponga a buscar la rigidez de la declaración, ¿no? Como que una tesis no podía pasar si es que no declaraba de dónde venía, ¿ya? Y claro, bueno, ese escrito siguió y yo creo que siguió confundiendo, entre comillas, a mucha gente en el sentido de dónde lo ponemos esto, ¿ya? Y claro, terminó en una colección de historia que me abre la puerta para entrar a trabajar a sociología en la Universidad de Chile, ¿ya? Con unos proyectos que tenían, que proyectos de Estado, proyectos fontes, ¿sí? Que uno postulaba y claro, lo más práctico era postularlo a sociología si yo estaba en un departamento de sociología, pero eran proyectos que en última instancia eran de historia igual, entonces uno terminaba publicando en revistas de historia con proyectos que estaban en sociología, que eran aprobados por los grupos de sociología, hasta que después ya en el departamento, o sea, en el Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales y Juventud de la Universidad Católica Silva Enrique, termino postulando a un proyecto en historia, pero me sigo ocurriendo cada cierto tiempo que esto de que pueda llamar la atención de que el director de un centro de investigaciones en ciencias sociales no sea antropólogo, no sea sociólogo, sino que en origen sea historiador, ¿no? Y ahí vuelta, ¿no? a esta defensa yo diría más bien no de que este tipo de trayectorias sean las mejores, ¿no? Sino que una universidad tiene que acoger a esta heterogeneidad de trayectorias distintas, ¿no? Y que se va a enriquecer con eso. No es que las trayectorias interdisciplinarias sean la última chupa del mate, que se dice en Chile, ¿no? Lo mejor, ¿no? Se dice en Chile capaz que sea una cosa argentina, digamos, si tiene que ver con el mate, a lo mejor me estoy apropiando de una frase trasandina, pido las disculpas si es así, pero no es que sea lo mejor de lo mejor, sino que es una posibilidad que hoy por hoy las universidades me parece que necesitan. Y se requiere para que se dé este diálogo en que continuamente pongamos el centro de la construcción del conocimiento y no la defensa estricta, rígida, de determinada campo disciplinario. Eso. Muchas gracias, Víctor. Estefanía. Bueno, habiendo llegado al principio y al final, ¿no? Metodológico de estas exposiciones, vamos a invitar a quienes nos acompañan esta tarde a hacer sus preguntas. Así que les proponemos lo siguiente: quien quiera se habilita el micrófono, puede hacer su pregunta a viva voz, y si se pone caldeado el ambiente, piden la palabra por el chat, que estoy atenta a eso. ¿Quieran hacerse comentarios entre ustedes mientras tanto para ir rompiendo el hielo y arrimando al fogón a los participantes? Bienvenido. ¿Alguno de las compañeras o los compañeros que están presentes en la reunión quieren participar?
Yo puedo hacer una pregunta, pido disculpas que estoy sin imagen, soy Juan Ignacio, estoy en negro porque tengo una señal muy mala y hace unas horas tuve una reunión, me atreví a poner la cámara y se me cortó todo, así que quedo... Quedás en el anonimato, Juan Ignacio, dale. Sí, sí, tal cual. Podés participar, o sea, es muy duro. Bueno, un saludo, agradezco cada una de las ponencias. Todas me parecieron muy interesantes. Y en relación a una sola, más que pregunta, pero me interesó bastante esa idea que Ana habló del el ser fronterizo, el ser con bordes, en el que es casi una cualidad ontológica, ¿no es cierto? O sea, pero más que borde y frontera como algo separado, incluso cuando señalas tú, cuando Hegel dice que el protagonista de la historia es el pueblo, pero no un pueblo como que tenga, o sea, que sea una cualidad en sí misma, sino un pueblo que llegue a ser reconocido por un otro. O sea, lo que está jugando cuando Hegel habla del pueblo como sujeto de la historia, es un sujeto que no es un sujeto aislado, sino que llegó a ser reconocido por un otro. Y lo que quiero hacer es una relación con esta idea de frontera y borde con la categoría de límite, porque es la idea del límite que también va a tener una implicancia en la filosofía de Trías, el ser como un ser limítrofe, porque está vinculado siempre con un otro. No se juega, el límite es lo que nos vincula también con, o sea, lo que nos pone nuestras barreras, pero también lo que nos vincula con los otros. Y eso en relación al carácter interdisciplinar que parece que no les gustó mucho, pero las disciplinas, por estar limitadas con su propio objeto, también están vinculadas con otros objetos propios de otras disciplinas. O sea, en vez de frontera o borde, el límite como gesto relacional entre disciplinas. Esa categoría quería introducirla. Si me permiten, siguiendo lo que está planteando Juan Ignacio, aunque no sé si contestaré en relación a tus inquietudes. Sí, efectivamente, toda frontera es límite, pero también contacto, puente. Lo que yo planteo es eso, ¿no? Que la posibilidad de un ida y vuelta entre saberes, no necesariamente disciplinares, y planteaba aquello que más me convoca, que son la filosofía y la teoría psicoanalítica, con todas las dificultades que supone categorizarlas como disciplina, pero que siempre entre ellas, por lo menos desde la contemporánea, desde la filosofía contemporánea, y a partir de Hegel, Lacan es un gran estudioso de Hegel, por ejemplo, hacen contacto sin perder la especificidad, y eso es la frontera, eso es el límite, eso también es la unidad de un singular que, como todos sabemos, es imposible que el hombre viva solo, y mucho menos que se salve solo, ¿no? Hay como distintas cosas en lo que vos planteás, pero me parece que igualmente cierta crítica respecto de lo disciplinar a mí particularmente me ayuda a pensar este presente tan complejo desde esos saberes que son la filosofía política y el psicoanálisis, pensados situadamente en Argentina, en América Latina. La cuestión de, por ejemplo, los migrantes hacia Estados Unidos, de todos nuestros hondureños, salvadoreños, las patronas
que cuando el tren pasa por México les tiran comidas y aguas para que sobrevivan, ese límite del desamor, del desapego hacia el otro, también genera posibilidades de encuentro, ¿no? Y siempre oscilamos entre una cosa y la otra. Sí, bueno, agradezco y puedo hacer, me permito hacer un pequeño enlace, pero una pregunta con lo que dijo Enrique en relación al universalismo situado. O sea, también estas dos, universalismo y situado parecen ser dos conceptos contrapuestos, pero también ahí se juega, si podría un poco seguir, o sea, si podrías ampliar la idea de ese universalismo situado, porque ahí parece que hay un choque limítrofe también entre dos categorías que se encuentran chocando. Está, hablando ya de Hegel, también Hegel habla de un universalismo concreto, o sea, el universal concreto. No sé cómo, si podrías desarrollar un poco la idea, porque me parece que también podría haber un lazo con lo que estaba diciendo Ana recién. Digo una sola cosa sobre eso. Tolstoy, pensar la aldea y a la vez por eso mismo ser universales. Gracias, Ana. Gracias, Juan Ignacio. Mira, tenemos 9 minutos más y hay otras personas que también seguramente van a querer hablar. El que ha trabajado concretamente el diálogo entre universal situado como crítica al universal concreto de Hegel, te recomiendo el libro de Mario Casalla, Hegel en América, donde justamente hace ese desarrollo puntual. Simplemente, o sea, no me voy a meter acá porque no tengo, no podría de ninguna manera en menos de 2 minutos abordar ese tema. Sí señalar una sola cuestión. Tomamos la idea de universalidad. El universo romano no es el cosmos griego. Mientras el cosmos griego es el orden, ¿no? El universo romano implica uno versus. Y en ese sentido es que estamos tomando la idea de universalidad. Por eso es que tampoco me termina de convencer cuando algunos amigos como Walter Mignolo y otros con los que tengo, por supuesto, buen diálogo y entiendo lo que ellos apuntan cuando hablan de pluriverso, discusión que también tengo dentro de los que están ahora escuchándonos con el querido Alex Ibarra. Esta idea de pluriverso a mí no me termina de convencer porque creo que se cae en lo que, por ejemplo, Castro Gómez llamaría la hibris del punto cero, ¿no? Si hablamos de pluriverso, es como que uno puede estar al mismo tiempo en muchos centros versus, y ahí, exacto, el de Mario Casalla, América, el pensamiento de Hegel, admiración y rechazo. Gracias, Estefanía. Entonces, en ese sentido, es que sigo rescatando la idea de uni versus frente al pluriverso. Pero para profundizar concretamente la discusión con Hegel, sin duda te recomiendo Mario Casalla y, repito, nos quedan 7 minutos nomás, si querés lo charlamos en otro momento, pero ahí lo tenés muy, muy bien desarrollado. Rodrigo, me parece que vos estabas levantando la mano. ¿O? No, muchas gracias y perdón por haber hecho 2 preguntas seguidas cuando hay más gente. No, por favor, gracias a vos. Gracias, Juan Ignacio. Sí, muy breve, agradecerles las presentaciones, realmente muy sugerentes. Me llamó mucho la atención esa alusión de Ana a lo del psicoanálisis, porque muy interesante, no solo por el lapsus, sino que porque esto de que nosotros tendemos a entender la interdisciplina como convergencia de saber, un pensamiento integrador, como esta idea de superar la fragmentación a través de ejercicios de convergencia, pero por lo que entendí, Ana se refería más a una ampliación de saberes, o sea, romper las fronteras que son canónicas, digamos, del saber para ampliar el saber. Eso me pareció muy interesante porque justamente el psicoanálisis, por lo poco que yo sé, es el proponer tipos de conexiones que transgreden esos límites para obtener una perspectiva sobre el inconsciente, y, en fin. Eso me pareció muy interesante. Y respecto de lo de Enrique, también comentar que esto de la indisciplina, yo voy desde una disciplina a otra y viceversa, eso me pareció muy sugerente porque
se muestra mucho la trayectoria de Víctor. O sea, me llamó mucho la atención cómo se enlazaban las presentaciones, ¿no? De una formación de sociólogo a historiador y transitar en una exploración concreta de un libro. Me pareció tan clara esa experiencia, digamos, en la práctica de lo presentaba Víctor. Eso solamente. No sé si era pregunta o comentario, pero muchas gracias y hice esas conexiones. Gracias. Gracias, Rodrigo. ¿Alguien quiere aprovechar el último minutito? Ahí tenemos un comentario. Están saludándonos desde distintas partes de Latinoamérica. Siempre va a ser muy interesante que en la universidad, que tiene una vocación universal desde el inicio, discutamos sobre interdisciplinariedad cuando somos seres comunitarios, sociales, pensamos desde donde estamos, y todo el tiempo estamos interactuando con cosas, desde cómo estamos vestidos, cómo nos estamos comunicando. La vida misma es una vida de interacciones, de conocimientos, y sin embargo, somos sensibles al disciplinamiento. Así que bueno, siempre es un ejercicio muy interesante. No sé si alguien más quiere participar, si no te voy a agradecer. Si me permites, por favor. ¿Cómo no? Hola. Bueno, Eduardo. sí, quiero ante todo agradecer las muy interesantes conversaciones que nos han regalado los participantes. Tengo que decir que yo soy muchas cosas, pero hoy día me dedico yo soy payador, soy poeta popular, hago un electivo de poesía popular en la universidad. Y estoy acá quizá como el más novato de los pensadores, porque la manera en la cual la poesía enfoca, por cierto, se nutre también de los grandes pensamientos, pero también de la vida cotidiana. Y ahí es donde hay un vínculo. Y yo tengo que dar fe de lo que soy y solamente puedo improvisar una décima en este momento como para agradecer y tal vez rozar con las cosas con las cuales nos podemos encontrar. La enorme filosofía, pensamientos muy profundos, hablan del hombre y del mundo, como lo hace la poesía. Yo le canto al día a día, hombre o mujer, en su actuar. Soy filósofo al pensar momentos gratos vaciagos. Por eso, lo que hoy yo hago es poesía popular. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo converso con los chicos porque la verdad, gracias, yo hago clases, un electivo, y seamos francos, los chicos llegan muchas veces porque es el último de su carrera, lo han dejado y todo, y mi trabajo, sobre todo en las primeras sesiones, es convencerlos de que una cosa muy importante es la formación disciplinaria en cada especialidad. Otra cosa es el paso de la universidad, en tanto no es solamente la formación en lo técnico, sino que es la visión con la cual ellos tienen que enfrentar, y en ese sentido tienen que adquirir y respetar e internalizar el perfil de egreso. Pero otra cosa además es la manera con la cual ellos van a enfocar su trabajo día a día. Y para nosotros, para mí, el arte es una manera de observar la realidad, de darle el matiz con el cual yo me puedo acercar a la humanidad, al pensamiento, me puedo acercar desde lo profesional, pero además con un sentido de humanidad y con todo lo que conlleva. La colaboración, el ponerse en el lugar del otro, el sentir lo que estoy tratando de lo que el otro me está diciendo. Por ahí hablaban respecto de la doble historia, la del vencedor y la del vencido. Y eso también lo vive un doctor desde su posición, ¿no es cierto?, de facultativo, que va a tomar la pelea con la enfermedad o lo que sea, que es otra visión distinta de la enferma, otra visión distinta de la de la enfermera o del asistente social, que giran en torno a un ser que está ahí en situaciones puntuales. Y creo que en ese sentido una de las buenas formas de que la persona pueda
dar cuenta de sus realidades, de sus vivencias, es a través del arte, especialmente sobre la décima, la poesía popular, que es, como también se mencionó acá, otra de las herencias que tenemos que agradecer, ¿no es cierto?, los conquistadores. Y yo digo agradecer porque de verdad poesía hay en todos lados, pero esta forma de expresión artística que es transversal y que tiene una historia que ojalá algún filósofo lo pudiera tomar algún día, o un historiador como el colega que habló, cómo llega desde España y se instala en forma transversal en las zonas más populares de las sociedades de toda Hispanoamérica, desde las Canarias, México, Cuba, Centroamérica, hasta la Patagonia, con una estructura que es muy singular porque es cerrada, es muy estricta, es muy severa, octosílabos, 10 sílabas, rimas, y sin embargo se respeta de pie juntilla y logra desde ahí una universalidad que nos representa prácticamente a un continente, 2 continentes enteros, a generaciones completas y a una manera de observar la vida desde la raigambre popular, que yo creo que es lo más significativo y creo que es lo que justifica hacer un ramo como este en una universidad. Por lo tanto, hay cosas que hacer. Nos topamos con la filosofía en el día a día y bueno, es muy reconfortante por ahí, sin entender absolutamente, tengo que ser bien sincero, la profundidad de lo que pueden decir respecto de cuáles son las connotaciones de uno y otro pensador, en que al final de las cosas estamos hablando del hombre, de la vida, de la existencia, y el poeta y el filósofo tal vez, bueno, se vinculan al final, si vamos hacia atrás van a estar vinculados. Pero hoy día creo que tienen muchas cosas con las cuales compartir y que creo que a lo mejor ahí sí podríamos interdisciplinarnos en estas misiones que cada cual tiene por cuenta propia. Muchas gracias. Querido Eduardo, vos es que nosotros dentro de lo... Bueno, primero, gracias por esto y te felicito. Y de hecho, yo iba tratando de seguir el ABBA en tu décima y digo, qué décima perfecta, cómo ibas haciendo la rima. La décima es un tema fascinante, sin duda. Esto que pasa, esto que vos decís, cómo desde México hasta Chile y Argentina atraviesa todo y cómo además se incorpora en lo popular. El tema de la décima es de por sí un tema fascinante. Nosotros en la Universidad de San Isidro tenemos todo un programa de poesía y derecho. Ahora a propósito estamos pensando uno a partir del poema de Zurita, que lo habrán escuchado sobre Dios, el tremendo que publicó hace poquito, ¿no? Dios en el COVID. Justo estamos armando una sobre fe y poesía. Digamos, estamos trabajando mucho con poesía en los distintos ámbitos. Ustedes en Chile tienen una tradición de leer más poesía y de recitar poesía, de juntarse, y siempre hay alguno que recuerda. Nosotros en Argentina eso no lo teníamos. Pero por suerte ahora las nuevas generaciones, digamos los que andan de los 30 y pico para abajo, sí están recuperándolo y mucho. Fue muy importante todas las movidas de los slam, por ejemplo, donde si bien la décima no era quizás el género que más apareciera, siempre aparecía. Por ahí es una poesía más rapera, más de hip hop, más de ritmos urbanos, no deja de ser poesía. Y me encantaría, si pudiéramos, Eduardo, después seguir en contacto, pues me gustaría que tomaras contacto con todo el grupo de la Universidad de San Isidro que está justamente trabajando con el tema de poesía y las distintas, si me permite Ana, disciplinas. Así que me encantaría en esto. Encantado, un gusto. Tomamos los contactos que corresponden y nos juntamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Rodrigo, te invito a que cerremos con este broche de oro, por supuesto, este evento. Agradecerles a todas, a todos, a todes. Y bueno, yo también te voy a invitar, Eduardo, a la Cátedra de Cultura Popular. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y sigamos pensando, interactuando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo. Gracias, chao. Estefanía, la fecha lo vamos a hacer llegar por los canales de la próxima sesión. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Ana, muchas gracias, Víctor. A Rodrigo.